want to invite you to turn your Bibles with me to the book of Isaiah. Quiero invitarles que abran sus Biblias hoy en día al libro de Isaías. We're going to Isaiah chapter 51 and we're going to begin at verse 16. Vamos a empezar en capítulo 51, versículo 16. Once again, Isaiah Isaías, por favor, chapter 51 51, and verse 16. versículo 16. 51, 16. The Bible tells us here, La Biblia nos dice así: I have put my words into thy mouth, Yo en tu boca he puesto mis palabras, and I've covered thee with the shadow of mine y con la hand, sombra de mi mano te cubrí, that I might plant the heavens para que yo plante and lay the foundations of the earth, and say unto Zion, Los cielos. thou art my people. y fundar la tierra y decir a Sión, pueblo mío eres tú. God has greatly blessed his people on planet earth. Dios ha bendecido riquísimamente a su pueblo en este planeta. He has favored us with his word. Nos ha dado su palabra, He has covered us with his own nos ha righteousness. cubierto con su propia justicia And he declares us y nos dice to be Zion. que somos Sión. That is Eso significa the name that God identifies his people by on planet earth. el nombre que Dios puso sobre su pueblo en esta tierra. But look what God has to say about his people Zion Pero mira lo que Dios dice de su pueblo Sión. in the book of Zechariah chapter 8 and verse 2. En Zacarías 8, versículo 2. We're looking at Zechariah Zacarías chapter 8 8, and verse 2. versículo 2. And God has something Y Dios tiene algo aquí that we need to pay close attention y tenemos que prestarle atención because it concerns each one of us. porque se trata con cada uno de nosotros. And speaking of Zion, Hablando del Sión, God says, aquí dice Dios: thus saith the Lord of hosts, Así dice Jehová de los ejércitos: I was jealous for Zion with great jealousy, Celé a Sión con gran celo and I was jealous for her with great fury. y con gran ira lo celé. The people of God, El pueblo de Dios, his church, su iglesia, we in these last days, nosotros en estos últimos días we have caused God to be jealous. hemos causado que Dios tenga celo. Brothers and sisters, God is a jealous God. Hermanos y hermanas, Dios es un Dios celoso. What is God's is God's. Lo que es de Dios es de Dios. And unfortunately, Y desafortunadamente, because of the unfaithfulness of the people of God, por la falta de fidelidad en el pueblo de Dios, the infidelity of Zion, la falta de fidelidad en Sión, the Lord has been stirred up to el jealousy. Señor se le ha conmovido a un celo. Matter of fact, the Apostle Paul speaks of La this verdad que el apóstol Pablo habla de esto. in the book of 2 Corinthians En chapter 11 Segunda de Corintios, capítulo 11, and verse 2. versículo 2. Here in 2 Corinthians chapter 11 and verse 2, Aquí en Segunda de Corintios 11, versículo 2, the Apostle Paul, under the inspiration of the Spirit of God, bajo el said, Espíritu Santo, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: For I am jealous over thee with a godly jealousy. Porque os celo con celo de Dios, For I have espoused you unto one husband, porque os he desposado a un esposo, that I might present you as a chaste virgin unto Christ. para poder presentaros como una virgen pura a Cristo. You see, my friends, Hermanos, as the people of God, como pueblo de Dios, we are supposed to give our affections, tenemos que dar nuestras afecciones, our desires, nuestros deseos, our allegiance nuestra lealtad to Jesus Christ and Jesus a Christ alone. Jesucristo y solo a Jesucristo. We are supposed to be only for the Lord our God. Debemos existir solo para el Señor nuestro Dios. You know, in all traditional settings, En toda situación tradicional, when a woman is married to a man, cuando una mujer se casa con un hombre, that woman surrenders her name esa mujer pone su nombre, to take the name of her husband. lo cede al nombre para asumir el nombre de su esposo. And in type, God wants us to surrender our name, Y en esa forma, Dios quiere que rindamos y le entreguemos nuestro nombre, that we might take his name. para que su nombre de ella sea nuestro nombre. Now I want you to understand what name I'm talking about. Ahora vamos a hablar del nombre de Dios. In the book of Exodus chapter 34, En Éxodos capítulo 34, beginning at verse 5, versículo 5, we see ahí vemos an instance where God was communing face to face with Moses. cuando Dios hablaba cara a cara con And Moisés. as God was speaking face to face with his servant, Y mientras él hablaba cara a cara con su siervo, he presented to él Moses presentó a Moisés from his very own mouth de su boca de Dios his very own name. el nombre propio de él. In Exodus 34 and verse 5, the Bible says, 34:5 la Biblia dice en Éxodos: And the Lord descended in a cloud Y Jehová descendió en una nube and stood with him there.
y estuvo ahí parado con él and proclaimed the name of the Lord. y proclamó el nombre de Jehová. And the Lord passed by before him Y Dios pasó por frente de él and proclaimed, y declaró: the Lord, Jehová, the Lord Jehová God, fuerte, merciful, misericordioso, gracious, piadoso, long-suffering, tardo la ira, abundant in goodness and truth. grande en benignidad y la verdad. When God declared his name to Moses, Cuando Dios declaró su nombre a Moisés, he didn't say, I am the I am. yo no dijo yo soy el yo soy. He didn't even declare himself to be Jehovah. Ni siquiera mencionó el nombre Jehová. He said he's the Lord God, Dijo yo soy That el is Señor Dios, merciful. que es misericordioso, that is gracious, con gracia, that is long suffering, que tardo de la ira, that is abundant abundante, in goodness and benignidad truth. y en verdad. God declared Dios declaró his su character carácter to his servant. a su siervo. God calls all of us Dios declara que todos nosotros, that are Zion, que somos Sión, his people, su propio pueblo, to partake of his name, que participe de su nombre, to reflect his divine que character, refleje el carácter divino, because he is a God of truth. porque es un Dios de la verdad. That's important to take knowledge Eso of. es muy importante conocer, Because in Psalm 119 porque en Salmo 119, and verse 142, turn your Bibles a there. ver, quiero que lo abran por favor, 119, In Psalm 119 verse 142, versículo 142, in speaking of truth, hablando de la verdad, the Bible says, la Biblia dice, thy righteousness is an everlasting tu righteousness, justicia es justicia eterna and thy law is the truth. y tu ley es la verdad. God's law is truth, La ley es verdad, the same way that the God of heaven, igual que el Dios del cielo, whom is the giver of the law, que es el dador de la ley, is truth himself. también es verdad él mismo. This is because, Eso es porque, listen closely, escuchen bien, the law of la God ley de Dios is a transcript es simplemente un transcrito of the character del of the Almighty carácter God. del Dios Todopoderoso. And so therefore, Y por eso, when we are married to Jesus cuando Christ, estamos casados con Jesucristo, when we become Zion, cuando llegamos a ser the Sión, people of God, el pueblo de Dios, we are to be a people tenemos que ser un pueblo whom by faith, que por la fe obediently, obedece faithfully con mucha fe follow the law y of God. fielmente sigue la ley de Dios. For us to do anything else Para hacer otra cosa is to commit adultery es para against God. cometer adulterio contra Dios. Is that true? ¿Está? Amen. ¿Eso es verdad o no es verdad? The Bible says Es this verdad. again Amén. in the book of Romans, En Romanos también la Biblia nos chapter dice, 7, Romanos capítulo 7, and we're going to begin at verse 2. Romanos 7:2. In Romans chapter 7 and verse 2, En versículo 7, capítulo 2, the Bible la says Biblia this, dice, for the woman porque la which mujer had an husband is bound by law to her husband que tiene so marido, long as he liveth. está ligado por la ley a su marido mientras él vive. But if the husband be dead, Más que si el marido she muere, is loose from the law of her husband. ella queda libre de la ley del marido. Verse 3. Versículo 3. So then, if while her husband liveth, Así que mientras vive su she esposo, be married to another man, si se casa con otro hombre, she shall be called será llamada an adulteress. adúltera. But if her husband be Pero dead, si su marido muere, she is free from that law, ella queda libre de la ley. so that she is no adulteress. Y si se casa con otro hombre, no Though es she, be adúltera. married, though she be married to No another man. es adúltera. Listen to this. Mire, escuchen eso, Brothers and sisters, hermanos y hermanas. as long as Christ liveth, Mientras Cristo vive and as long as we profess to be his people, y mientras tú profesas ser parte del pueblo de Dios, we are to abide by his law. tenemos que obedecer su ley. And the Bible lets us know Y la Biblia nos enseña that God is an everlasting que God. Dios es un Dios eterno. So from the day that we profess Así que desde el día que nosotros that we profesamos desire to be the people of que God, queremos ser el pueblo de Dios, from the day desde ese día that we declare que declaramos we are a part of que Zion, somos parte de Sión, we are making a decision estamos tomando una to decisión faithfully follow the law of God para ser fiel en el seguimiento de la ley de Dios throughout the ceaseless ages of durante las eternity. edades de la eternidad. And anytime Y cualquier momento we turn our backs on the law of que God, le damos la espalda a la ley de Dios, God then will declare us Dios nos to declarará be adulterers. de ser adúlteros. And that Adúlteros. is, Y eso significa, unfortunately, tristemente, the position in which many of the people of God la posición en la cual muchos del pueblo de Dios stand today. se encuentra hoy en día. We have committed adultery Hemos against the Lord. cometido adulterio contra Dios. In James chapter 4 and En verse 4, Santiago 4:4, the Bible says la Biblia this, dice, ye adulterers and adulteresses, adúlteros y
son ustedes. Know ye not Y adúlteras, ¿no that, sabéis that the friendship of the world is enmity with que la God? amistad con el mundo es enemistad con Dios? Whosoever shall be the friend therefore of the world is the enemy of God. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Anytime En cualquier momento we begin nosotros to comenzamos allow our lives a permitir nuestras vidas to be governed by the laws of this que world sean gobernadas por las leyes de este mundo and not governed y no gobernados by the law of the por Almighty la Dios God, del Dios poderoso, God says you're an adulterer. entonces tú eres un adúltero. My friends, Hermanos, I need you to understand this point quiero que ustedes entiendan este punto importante because it has great prophetic significance. porque tiene significado profético de gran valor. In the very near future, En el pronto futuro, this world will make laws este mundo formarán leyes that are contrary que estarán contrarios to the law of our husband Jesus a la Christ. ley de nuestro esposo Jesucristo. And if we disobey the law of God Y si nosotros desobedecemos la ley de Dios to follow the laws of this world para seguir las leyes de este mundo, so that we can be friends with the world para que podamos ser amigos con el and mundo not hated by the nations of this y world, no odiados por las naciones de esta tierra, God says Dios dice, you've committed tú has adultery cometido against the throne of God. adulterio contra el trono de Dios. You are no longer my people. Tú ya no eres mi pueblo, You are enemies eres enemigo of the government of God. del gobierno de Dios. We can afford. No podemos en To make ningún a momento decision like that. tomar una decisión así. But God will have a faithful people in Pero these Dios days dice que tendrá un pueblo fiel en estos that will últimos stand días, for His law. que siempre será fiel a su ley. And God will abide with this people. Y Dios permanecerá con su pueblo. Because in Zechariah chapter 8 and verse Porque 3, en Zacarías 8:3, the Bible says la this. Biblia dice lo siguiente. Please turn your Por Bibles there if favor, you have one. Zacarías 8:3. Si tienen una Biblia, búsquenlo. The Bible tells us here in Zechariah En Zacarías dice la Biblia, chapter 8 one more time. versículo 8, Looking at verse 3. versículo 3, capítulo 8, versículo 3. Thus saith the Lord, Así dice Jehová, I am returned unto Zion yo he retornado a Sion and will dwell in the midst of y Jerusalem. moraré en el medio de And Jerusalén. Jerusalem shall be called a city of truth, Y se llamará Jerusalén la ciudad de verdad, the mountain of the Lord of hosts, el monte de Jehová de los ejércitos, God's holy mountain. monte de santidad. All the faithful of God, Todos los fieles de Dios, those who will abide by the law of God. los que van a obedecer y ser fiel a la ley de Dios. God says He Himself Dios promete que Él mismo, physically físicamente, will dwell with Zion, morará con Sión, face to face, cara a cara, even as He communed with Adam and Eve in the igual Garden of Eden. que Él hablaba cara a cara con Adán y Eva en el jardín And de God Edén. will declare Y Dios declarará that Jerusalem que Jerusalén is His holy mountain. es su monte santo. Only those Solo aquellos who turn their backs on the Lord que le dan la espalda a Dios. and put their trust in the Almighty. Put Put their trust in the Almighty. Okay, no, before that. Turn their backs on the world Oh, on the world. Okay. Solo aquellos que le dan la espalda al mundo and put their trust in the y Almighty confían plenamente en Dios Todopoderoso will be a part formarán parte of this grand union de with God. esta unión hermosa con Dios. Go with me to Isaiah chapter 57. Ahora les invito a que me acompañen a Isaías 57. In Isaiah 57 and verse 13. Versículo 13. 57, versículo 13. por Please favor. listen closely. Escuchen aquí, por favor. The Bible says this. Aquí dice la Biblia. When thou criest, Cuando clames, let thy companies deliver thee. que te liberen tus allegados. But the wind shall carry them all away. Pero todos a ellos le llevará el viento. Vanity shall take them. Un soplo de arrebato más lo llevará. But he that putteth his trust in me Mas aquel que coloca su esperanza en mí shall possess the land tendrá la tierra por heredad and shall inherit y the poseerá holy mi mountain. santo monte. Those who put their trust in the Lord, Aquellos que colocan su fe en Dios they will inherit God's holy mountain. tendrán como herencia el monte santo de Dios. And according to Zechariah chapter 8 and verse De 3, acuerdo a Zacarías 8:3, the holy mountain of God la montaña santa de Dios is Jerusalem. es Jerusalén. This promise will be fulfilled Esta promesa será cumplida when God makes all things new again. cuando Dios
creará todo de nuevo otra vez. When all sin is put down by the Almighty, Cuando todo pecado será destruido por el and the Todopoderoso. kingdom of God is ushered in on planet Earth. Y el reino de Dios será traída a esta tierra. This is spoken of in the book of Revelation, En Apocalipsis podemos leer sobre este evento. chapter 21. Capítulo 21, In Revelation chapter 21, capítulo Apocalipsis 21, beginning at verse 2. versículo 2. The Bible says here, Aquí dice la Biblia. and I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, the holy mountain of God, descender del cielo, la montaña santa de come Dios. down from God out of heaven, Bajó del cielo, prepared as a bride adorned dispuesta for her como husband. una esposa ataviada para su marido. And I heard a great voice out of heaven saying, Y oí una gran voz del cielo que decía, behold, the tabernacle of God is with men, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres. and he will dwell with Y él them, morará con ellos. and they shall be his people, Y ellos serán su pueblo. and God himself shall be with them. Y Dios mismo entrará con And ellos be como their su Dios. God. Y será su Dios. God has a people Dios tiene un pueblo that are trusting que están confiando for this promise to be que esta fulfilled. promesa algún día se cumpla. They're living their every moment on planet Earth Están viviendo cada momento en este planeta with this hope, con esta esperanza, with this faith, con esta fe, that one day que algún día all the sinful nations of this world todas las naciones pecaminosas de este mundo will be casted down, serán tiradas para abajo. and God himself Y Dios mismo will establish his holy mountain establecerá su montaña santa here on planet Earth. aquí en esta tierra. But my friends, Pero mis amigos, there are others in this world pero hay otros en este mundo that don't believe in this truth. que no creen en esta verdad. Matter of fact, La verdad es, the Bible says la Biblia dice in the book of 2 Peter, en segunda de Pedro, chapter 3, capítulo 3, beginning at verse 3, 3:3, segunda de Pedro 3:3. knowing this first, Sabiendo esto primero, that there shall come in the last days scoffers, vendrán en los últimos días walking after their own lusts, que estarán caminando bajo su propia concupiscencias and saying, y diciendo, wherein is the sign of his coming? ¿dónde está la promesa de su venida? For since the fathers fell asleep, Porque desde que los padres durmieron, all things continue as they were since the creation of this todas world. las cosas continúan como siempre desde el inicio de la creación. There are men on planet Earth, Hay personas, hombres en este planeta. the majority of the nations of this La world, mayoría de las naciones de este mundo they mock and scoff se burlan at those who put their trust in the sobre Lord aquellos que confían en Dios and are looking towards that day y están mirando, aquellos que miran ese in día, which the new Jerusalem shall be set up on los planet que Earth. anhelan que venga algún día el nuevo Jerusalén a esta tierra. They say to them, Le dicen a ellos, where is this God, ¿dónde está este Dios? the King of Kings, you El Rey de say, Reyes que ustedes dicen, that's supposed to come que again? supuestamente tiene que volver Nothing otra has vez. changed. Nada ha cambiado, All things continues today todo continúa igual, the same igual, as it was in como antes 2017, era en 2017, 2016, 2018 2015. y 2015. There's nothing No new. hay nada nuevo. They mock at the faithful of Se God, burlan de los fieles de Dios. brothers and sisters. Pero, queridos hermanos y hermanas, And these people y estas personas are being used by Satan in these last son days utilizados por Satanás en estos últimos días to make very special preparations para preparar ciertas cosas especiales, to make war with the people of God, para hacer guerra con el pueblo de Dios, to bring about the final prophetic events para traer y comenzar los eventos finales proféticos that are spoken about in the book of Revelation, que, chapter que 13, se mencionan en Apocalipsis capítulo which 13, will come to pass que estarán prontos para acontecer through the introduction por la introducción of the mark of the beast. de la marca de la bestia. I want you to turn your Bibles with me to Psalm chapter 11. Por favor, acompáñenme a Salmos capítulo 11. In Psalm, the 11th chapter, En Salmos capítulo 11, beginning at verse 1, versículo 1, the Bible says la this. Biblia dice lo siguiente. In the Lord put I my trust. En Jehová he confiado. These are those that are a part of Zion. Estos son aquellos que forman parte de Sion. These are the individuals that are faithfully following the law of Estamos God. hablando de los individuos que siguen la ley de Dios. In the Lord put I my trust. Y en el Señor confiaré. Dijo. How say ye to my soul, flee as a bird to your mountain? ¿Por qué dices a mi alma, escapa al monte cual ave? For lo, the wicked bend their bow.
Porque he aquí los malos tensan su arco, They make ready the arrow upon the string, preparan sus saetas sobre la cuerda, that they may privily shoot at the upright in para heart. que le disparen a los justos de corazón. The wicked are mocking those that put their Los trust in God. impíos se burlan de aquellos que confían en Jehová. They say, let us see you fly away to your holy A ver, mountain. vuela a tu monte, ave. Fly away to your kingdom. Vuela a tu reino. But as they're mocking those Mientras se burlan de aquellos that put their trust in the que Lord, confían en el Señor, they're also engaged in a work in ellos también darkness. están preparando una obra de oscuridad. The Bible says, La Biblia dice the wicked bend their bow. que los impíos preparan sus arcos They make ready the arrow upon the y string, colocan sus flechas sobre las cuerdas that they may privily para que ellos disparan shoot at the upright in heart. a los justos de corazón. The word privily in the original Hebrew En el original, eso de disparar, means that they're doing a work in darkness. que están haciendo un trabajo en la oscuridad y en secreto. They're doing a work in secrecy. Secretamente se están preparando. They are literally Literalmente seeking están buscando to ambush para amenazar y matar the upright in heart. los que son justos de corazón. The wicked Los impíos are secretly moving against se están preparando secretamente God's upright. el pueblo justo de Dios. What does it mean to be upright in heart? ¿Qué significa ser justo de corazón? I want you to turn your Bibles to Psalm chapter 19. Salmos 19, por favor. Because in Psalm chapter Porque 19, porque en Salmos 19, the Word of God declares to la us palabra de Dios dice what type of relationship we must possess with God, qué relación tenemos que tener con Dios that the Lord Himself might declare us to be upright. para que Dios mismo nos declare como justos. In Psalm 19 and verse 13, En versículo 13 del capítulo 19, the Bible says, la Biblia dice: keep back thy servant also from presumptuous sin. detén a sí mismo a tu siervo de pecados de soberbia, Let them not have dominion over me. que no se enseñoreen de mí. Then shall I be upright, Entonces yo seré and íntegro I shall be innocent y también seré limpio de gran transgresión, from the inocente great transgression. de la gran transgresión. My friends, Mis queridos amigos, according to the word of de God, acuerdo con la palabra de Dios, the man or the woman el hombre o mujer that receives power from on que high recibe poder del alto so that we can be kept back, para que podamos resistir, restrained restringidos por decir, from performing presumptuous sin. de hacer pecados presunciosos. These are the types of individuals Estos son los tipos de individuos that God declares to be que upright. Dios declara que son justos. You can study the Bible from Genesis to Puedes Revelation. estudiar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. And one truth that always becomes clear Y una verdad que siempre se muestra is that God hates sin. es que Dios odia al pecado. You see it in the Garden of Eden. Lo ves en el jardín de Edén, You see it in the way that God dealt with en la Lucifer. forma que Dios trabajó reaccionó con Lucifer, And you see y lo puedes ver también, as how God deals y como Dios trabaja with the y unrighteous obra con los injustos. in the book of Revelation En el Apocalipsis by consuming them in the lake of fire. los consume y los destruye en el lago de fuego. That God hates sin. Es claro que Dios odia el pecado. And the reason God hates sin Y la razón que Dios odia el pecado is because sin es porque el pecado separates the lo creation separa a la creación from the creator. del creador. And God made created Y beings Dios nos creó como seres humanos so that he could dwell with them para que podría morar con and ellos love them. y amarlos, Love us. amarnos a nosotros That's why mismos. God hates sin. Y por eso es que Dios odia el pecado. But what God hates more than sin Pero hay una cosa que Dios odia más que el pecado. is presumptuous sin. Son pecados de presunción. You see, my friends, Mis queridos hermanos, presumptuous sin pecados de presunción is to commit a sin significa que cometemos un pecado with full knowledge conociendo perfectamente that what you are de lo doing que estás haciendo is sin. es pecado. In other words, En otras palabras, presumptuous sin
los pecados presunciosos is to disobey God. es desobedecer a Dios. And you fully know Y tú sabes perfectamente that what you're doing que lo que estás haciendo is totally contrary es to the will of God. contrario a la voluntad de Dios. But you still do it Pero igual lo haces because you want to do it. porque quieres And hacerlo. while you're doing Y it, mientras lo estás haciendo, you assume estás pensando, presumiendo that God's going to be merciful que to you Dios va a ser misericordioso contigo. while you're sinning against Him. Mientras pecas en contra de Él. That is presumptuous sin. Eso se llama pecados presunciosos. Now, God hates sin, Dios odia el pecado, but God is disgusted with presumptuous pero sin. con pecados presunciosos, Él totalmente los aborrece. Let me prove this to you. Quiero comprobarlo. Turn your Bibles to the book of 1 John. Primero, por favor, para comprobarlo, quiero que abran sus Biblias al Evangelio primero de Juan. In 1 John chapter 2, En el capítulo 2, beginning at verse 1, en versículo 1, the Bible says this: la Biblia dice lo siguiente. My little children, Mis pequeños hijos, these things write I unto you, hijitos míos, estas cosas os escribo para que that ye sin not. no pequéis. And if any man sin, Y si alguno hubiese pecado, he has an advocate with the Father, abogado tiene Jesus Christ the righteous. con el Padre, Jesucristo el justo. First of all, Número 1. the Bible says here, La Biblia dice aquí, my little children. mis hijitos míos. This comes from a Hebrew word Esto viene de una palabra hebrea that is only found 7 times in the New que Testament. solamente se puede encontrar escrita 7 veces en el Nuevo Every Testamento. time it is used, Cada vez que se usa, it is addressing infants. están hablando a los niños. Now, my friends, Ahora, mis amigos, infants niños are human beings son humanos, seres humanos, that have not fully matured as of yet. que todavía no han madurado todavía. They're growing, Están en crecimiento, they're learning, están aprendiendo. and the objective Y el propósito is for them to fully grow que maduren perfectamente into men en hombres and women. y mujeres. Infants in Jesus Niños Christ en Jesucristo are men and women son hombres y mujeres that are not fully mature que, in the faith as of que yet. todavía no han madurado en la fe todavía. But the objective for Pero el them propósito para ellos is to fully mature es que los maduren into the stature of Jesus en la Christ. estatura de Jesucristo. Jesus is speaking to infants here. Cristo, aquí Dios Jesucristo está hablando a los infantes. He aquí. says, these things I write unto you, Esto yo los infants, escribo, dice, that you sin not. para que no pequen. The things that he's talking about Lo que estamos hablando aquí is all the information es toda la información, that is found in 1 John lo que se encuentra en Primera de Juan, chapter 1. capítulo 1. You see, when you read 1 John chapter 1, Cuando lees Primera de Juan, capítulo you 1, find God using some very clear and strong language. Dios aquí usa unas palabras muy claras y directas. For instance, Por ejemplo, in 1 John chapter 1, en capítulo 1, looking at verse 5, versículo capítulo 1:5, look what the Bible says. mira lo que dice. This then is the message which we have heard of him and declare unto you, Esa es la palabra que hemos escuchado y lo declaro a ustedes. that God is light Que Dios es luz and in him is no darkness at y all. en Él no hay oscuridad. That's a very black and white message. Ese es un mensaje en blanco y negro muy claro. God is a God of light. Es un Dios de luz. There's no darkness No in hay him. oscuridad en No él. in between. No hay entremedio. No gray areas. No hay lugar gris. You're either in the light Estás en la luz or you're in the o en la darkness. oscuridad. Matter of fact, look at verse 6. Mira lo que dice versículo 6. It says there, Si dice, if we say that we have fellowship with si him decimos que tenemos comunión con Él and walk in y andamos darkness, en las tinieblas, we lie somos mentirosos and do not the y truth. no practicamos la Now verdad. that's not a politically correct message. Eso no es un mensaje políticamente correcto. God says, you say you're my friend? Dios dice, tú eres mi amigo, You say you're my tú child? dices que eres mi hijo, If you're walking in the si darkness, estás caminando en la You're a oscuridad, liar. este es un I mentiroso. don't even know you. No te conozco. That's a black and white message. Es un mensaje blanco y negro. No in betweens. No hay nada gris. Can't be on the fence. No puedes estar entre medio. You're either with God in the Estás truth con Dios en la verdad or you're with Satan o in the estás con darkness. Satanás en la oscuridad. That is strong language. Ese es un mensaje con palabras muy duras. The Bible tells us why God is speaking La Biblia dice por qué Dios habla así. with such strength Con fuerza. in 1 John chapter 1 and verse 2. En Primera de Juan, what chapter? Chapter 2. 2, capítulo 2, versículo 1. He said, these things I write unto you, Estas cosas, hijitos, te los escribo that ye sin para que not. no pequen.
God wants us to understand Dios quiere que conozcamos, that He's a God of light. que entendamos que Él es un Dios de luz. He has no part with No darkness. tiene nada que ver con las And tinieblas. therefore, Y por eso we need to keep ourselves from sin. tenemos que retenernos y protegernos del He pecado. wants us to understand Él quiere que conozcamos that He will have no fellowship with que sin. no va a tener nada que ver con el And that's pecado. why He speaks in such Y por strong eso habla tones. con un mensaje muy duro. He says, I'm writing unto you like Te this, escribo en esta forma so that you don't play around with sin. para que no juegues con el pecado, That you don't assume that you can sin que no supongas que puedes pecar and still be in fellowship with y me. todavía estar en amistad y en relación íntima conmigo. But then the Bible says, Pero entonces la Biblia dice, and if any man sins, pero si alguien peca, he has an advocate with the Father, tiene un abogado Jesus con el Christ the Padre, righteous. Jesucristo el justo. Do you think God is saying, ¿Piensan ustedes que Dios está diciendo, I don't want you to sin, no quiero que peques, but I know you're a sinful human pero being, yo sé que son pecaminosos, and so you're going to sin anyway? así que vas a pecar de todas So don't maneras. worry. Así que no te Because when preocupes, you sin, porque cuando pecas, I'm still here yo for you. igual te voy a interceder. Go ahead por and ti. choose to sin. Peca nomás, I still love you, igual te amo. even when you just choose to sin. Aunque tú Do elijas you think pecar, that's what the Bible's ¿es saying? lo que está diciendo aquí? It's not saying that. No está diciendo eso. Remember who He's speaking to. Recuerden quién está a quién está hablando. Infants. Están hablando a los niños. You know, as I became a husband, Cuando yo llegué a ser I esposo, began to understand the Bible yo better. empecé a entender un poco But mejor. when I became a father, Pero cuando llegué a ser padre, I began to understand the Bible better. yo entendí aún mejor la Biblia. You see, I have a daughter. Porque tengo una hija, Her name is Heaven. se llama Heaven, que significa cielo. She's 4 years old now. Tiene 4 añitos, 4 años. 4 años. 2 years ago, Hace 2 años, she was 2 years old. tenía 2 años When apenas. she was 2 years old, Cuando tenía 2 años de edad, there were things that she would do habían cosas que ella hacía that would totally disturb me. que me molestaba. You know, I do a lot of video at home. Yo uso el video bastante y Have produzco expensive videos. equipment there. Y tengo equipos caros. I would have to say, oh, my daughter, Ay, mi hijita, le decía, Please. por favor, don't play with that. no toques a mi equipo. Daddy needs that to make videos. Papá necesita usar eso para hacer videos. It doesn't float. Y no puede sumergirlo en el agua. But I had to be very patient. Pero yo tenía que ser muy paciente con I had ella. to be very merciful. Tenía que aprender a ser Because she's misericordioso. only 2. Porque tiene solamente 2 añitos. There's but so much she knows. Solamente puede entender tantas cosas. She was growing. Pero estaba creciendo. And she was coming to Y understand estaba llegando a aprender a conocer the will of her Father. la voluntad de su padre. Now she's 4 years Ahora old. tiene 4 años. And there's things Y hay cosas that if she was to do them today, que si ella lo haría hoy en día, I would fully know yo sabría perfectamente that she was doing that que lo thing está haciendo with full knowledge en conocimiento pleno, that she was disobeying que the ella will estaba of her desobedeciendo Father. la voluntad de su padre. And the mercy that I would Y have la upon her misericordia que yo tendría con ella, when she was 2 years old cuando tenía 2 años, would not be extended today. no se extendería hoy en Amén. día. Amén. Are you understanding? ¿Están entendiendo? My friends, Mis queridos that's amigos. exactly what God is Es lo que talking Dios about está diciendo aquí lo in mismo. 1 John chapter 1. En primera de Juan Excuse 1, me, 1 John Perdón. and chapter 2. en capítulo verse 2, 1. versículo 1. He's writing to us Está diciendo because he wants us to better porque quiere understand que his mejor will. comprendamos. But as we're growing, Mientras estamos and as we're creciendo, developing, mientras estamos desarrollando, if we by chance si por si acaso do something that is outside the will of our Father, cometemos un error fuera de la voluntad de Dios, but we were not willfully sinning, pero no estábamos haciendo voluntariamente, we were not presuming against the mercy no era of un God, pecado de presunción, God says, don't worry. no te preocupes, I know you're still growing. yo sé que estás creciendo, You have an advocate with the Father. todavía tienes un abogado con It's el Padre, Jesus Christ, Jesucristo, the righteous. el justo. My friends, Hermanos, Jesus Christ stands as our advocate Jesucristo es nuestro abogado because he performed a very special work for us. porque Él hizo una obra muy importante para nosotros We came to this world. cuando vino a esta tierra. It is spoken of in the book of Hebrews, Podemos leerlo sobre eso en Hebreos, chapter 10. capítulo 10. Please pay close Por attention. favor, escuchen bien. In Hebrews chapter 10, En Hebreos, capítulo 10, looking at verse 12, versículo 12, speaking of the priesthood of Jesus Christ, hablando del sacerdocio de Jesucristo, the Bible says, dice la Biblia, but this man, pero este hombre, after he had offered one sacrifice for sins habiendo forever, ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, sat down on the right hand se sentó a la diestra of God. de Dios. When Jesus Christ died on the cross Cuando for our sins, Jesucristo murió
sobre la cruz para nuestros pecados, as the Lamb of God, como el Cordero de Dios, he provided an eternal sacrifice Él for all nos mankind. proveyó un sacrificio eterno para toda la raza humana. And that Y sacrifice ese sacrificio assured him garantiza a seat un asiento at the right hand of a la God. diestra de Dios. I want you to go to Hebrews chapter 8 and verse 1 now. Ahora, el mismo libro de Hebreos, esta vez capítulo 8, Because the Bible tells us porque here la Biblia dice así, what Jesus is doing at the right hand of God. ¿qué es lo que está haciendo a la diestra de Dios? The Bible tells us Dice la Biblia in Hebrews 8 and verse 1. en Hebreos 8, versículo 1. Now of the things which we have spoken, Así que de las cosas que hemos mencionado, this is the sum. esta es la suma de lo que hemos We have dicho. such an high priest, Tenemos tal sumo which sacerdote, is set at the right hand of the throne of the majesty in the el heavens, cual está sentado a la diestra de la majestad en los cielos, a minister of the sanctuary ministro del santuario and of the true y del tabernacle, verdadero tabernáculo which the Lord pitched que el and not Señor man. levantó y no los hombres. Because Jesus offered himself as our eternal Porque sacrifice. Jesús se ofreció como nuestro sacrificio eterno, He is now at the right hand of the throne of God ahora se encuentra a la diestra de Dios as our great high priest, como nuestro sumo sacerdote, interceding, intercediendo, pleading our case rogando por nosotros before the throne of God, ante el trono de Dios, pleading his blood. con su sangre. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this is an important truth es una verdad muy that importante many of us may que, know, que muchos quizás entendemos, but we need to clearly pero understand. tenemos que entender mejor. The eternal priesthood of Jesus Christ El sacerdocio eterno de Jesucristo, and his eternal sacrifice, su sacrificio eterno, they are inseparable. son It inseparables. is because Jesus Es died porque Jesús murió that he can act as our high que ahora priest. Él tiene el derecho de ser nuestro sumo And sacerdote. as he acts as our high Y priest, mientras Él obra como nuestro sumo sacerdote, he is continually está continuamente presenting himself presentándose a sí mismo as our sacrifice como nuestro sacrificio for sins. por el pecado. So when you sin Así que cuando tú pecas and you plead for the mercy of y God, ruegas por la misericordia de Dios, Jesus presents himself Jesucristo se presenta a sí as the mismo sacrifice for como our el sins. sacrificio. And he says, my Father, Dice, Padre nuestro, our blood Padre was shed mío, for them. mi sangre fue Forgive dado them. por ellos, perdónalos, Restore them restáuralos por Make favor. them whole. Por favor, devuélvelos in a la me once again. en mí, por favor. Now, the reason I've taken time to share this with you La razón que yo le he presentado y compartido con is ustedes, because it shines light porque demuestra, alumbra un poco on a very important sobre truth una verdad muy importante, that is spoken of in Hebrews chapter 10. sobre cual se menciona en Hebreos 10. Turn your Bibles there. Otra vez, Hebreos 10, We're going to begin at verse 24. versículo 22, por favor. In Hebrews chapter 10, En Hebreos 10, let us begin vamos a leer aquí. at verse 26. 26 mejor. It says here, Dice aquí, for if we willfully sin, porque si pecamos voluntariamente, after that we have received the knowledge of the truth. después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Now, my friends, mis queridos amigos, to willfully sin, para pecar voluntariamente, after you have received a knowledge of the truth, después de que hayas recibido el conocimiento de la verdad, means that you are performing presumptuous sin. significa que tú estás cometiendo pecados presunciosos. So what the Bible is speaking Lo of que la here Biblia menciona aquí, in Hebrews 10 and verse en 26 Hebreos 10, 26, is the act of presumptuous sin. es el mismo acto de pecado presuncioso. For if we willfully Si sin, pecamos voluntariamente, after that we have received the knowledge of the truth, después de haber recibido el conocimiento de la there verdad, remaineth therefore no more sacrifice ya for sin, no queda más sacrificio por nuestros but a pecados, certain fearful looking for of judgment sino que una horrenda expectación and de fiery juicio y indignation, hervor de fuego which shall devour the que devorará a los adversaries. adversarios. When we choose Cuando escogemos to presumptuously de sin pecar presunciosamente in the courts of heaven, los atrios del cielo, there is no more a no, sacrifice no for hay más sin. sacrificio that para is los offered pecados on our behalf. que se ofrece a nuestro What this simply crédito. means Eso significa is that when we que choose cuando escogemos to go out into the world de entrar al mundo and perform sin, y pecar allí, when we know God is watching, sabiendo que Dios está mirando, but we say, you know what? pero decimos, God is a merciful God. Dios es un Dios de misericordia, Jesus hasn't come as of yet. Jesucristo todavía no ha I'm only vuelto, going to do it this one more time. voy a cometer el pecado solo una vez, After I sin, I'll just pray. y cuando yo termine de pecar And voy a God will orar, have mercy on y me. Dios tendrá misericordia. God wants you to know Dios quiere que sepas
estás, while you are performing presumptuous sin, mientras tú estás pecando presunciosamente, Jesus Jesucristo is not presenting no presentará himself a sí mismo as a como un sacrifice sacrificio for your sins para tus pecados before the throne of ante el God. trono de Dios. He's not acting as your high No priest. se actuará como tu sumo He sacerdote, cannot intercede for you. porque Él no intercederá por ti. Wow! You Mientras are in tú estás presumptuous en sin. el pecado presuncioso. What the Bible is speaking Lo of que la here Biblia menciona aquí, is not an unpardonable sin. no estamos hablando de un pecado imperdonable. God is letting us know Dios está diciendo, that He will not pardon us Él no perdonará while we are willfully mientras estamos voluntariamente performing sin. actuando en el pecado. You see in Galatians chapter 2, En Gálatas capítulo 2, looking at verse 17. 2:17, Gálatas 2:17. This truth is spoken of with great clarity. Aquí se habla de esta verdad con gran claridad. In Galatians 2 and verse 17, Gálatas 2:17, the Bible says, la Biblia dice, but if while we seek to be justified by Christ, y si buscando ser justificados en Cristo, we ourselves also are found sinners, también nosotros somos hallados pecadores. is therefore Christ the minister of sin? ¿Significa esto que es por esto que Cristo ministró de pecado? The answer is God forbid. La respuesta ahí dice, en ninguna manera. If you profess you're in Si Jesus tú Christ, dices que estás en Jesucristo, but you're willfully sinning, pero voluntariamente estás pecando, if you think Jesus is acting as your high y priest, tú piensas que Cristo es tu sumo sacerdote, administering his blood siendo ministro de su sangre on your behalf, a tu favor, God says, Dios dice, God forbid. de ninguna manera. If Jesus was to do that, Si Jesucristo haría esto, it would make Jesus lo convertiría a Cristo en an accomplice to your un sin. cómplice de tu pecado. God forbid. De ninguna manera. My friends, Mis queridos amigos, can you imagine? pueden imaginar. There are multitudes in our world today Hay multitudes en nuestro mundo who hoy en día profess to be que Christians, dicen que son who cristianos, believe in Jesus, profesan creer en Dios, and Jesucristo, accept Him as their great high y priest. lo aceptan a Jesucristo como su sumo But they're running sacerdote, around pero están saliendo willfully practicing sin, voluntariamente practicando el pecado and they think y piensan that there's a sacrifice for que their hay un sins sacrificio por sus in the pecados courts of heaven. en las cortes del cielo. The answer is La respuesta es God forbid. de ninguna manera. Have mercy. Que Dios tenga misericordia sobre nosotros. God is looking for a people Dios that está are upright. buscando un pueblo que son justos. That's why our earnest prayer must be Es por eso que nuestra oración debe ser the same as David's in the book of Psalm chapter 19 and verse 13. igual que la oración de David en Salmos 19:13. Keep back thy servant also from presumptuous sin. Por favor, mantenga a tu siervo y deténlo de los pecados Let presunciosos. them not have dominion over Que me. no tengan dominión sobre mí. Lord, by Dominio. the power of your spirit, Pero por el poder de tu espíritu. keep me from disobeying your commandments. Ayúdame para que yo no peque contra That tus will mandamientos. separate me from Jesus Que me Christ, separará de Jesucristo. so that the blood Para que la sangre cannot be presented on my no behalf. podrá ser presentado a favor mío. By your power, Por tu poder. make me steadfast and true, Ayúdame a obedecer la so verdad. that in the courts of heaven, Para que en las cortes del cielo, like Job, como Job, God will be able to look down and Dios say, podrá mirarnos y decir, consider my servant, considera a mi siervo, she is upright, ella es justa, he is upright, él es justo. because then Porque entonces I will be innocent yo seré inocente from the great transgression. de la transgresión tan grande. You know, my friends, I read this scripture many a time, Mis queridos amigos, yo leí esto muchas veces, but never once did I consider, pero nunca consideré what is this great transgression that the cuál Bible es is esa speaking gran of? transgresión mencionada aquí. In the original En language el idioma original, in which this scripture was written, como se escribió esta escritura, that phrase, great transgression, gran transgresión significa lo siguiente: to be innocent ser inocente in an hour en una hora of rebellion de rebelión or revolt o rebelión that will take place que se llevará a cabo politically políticamente and y religiously. religiosamente. My friends, Hermanos, do you not know ¿no entienden that in the book of que en Revelation, Apocalipsis God speaks of an hour that is coming Dios habla de una hora que vendrá sobre el mundo, when there will be a rebellion cuando habrá una rebelión that will take place que ocurrirá
When the church Cuando la iglesia and the political powers of our world se unite, junte con los poderes políticos, this rebellion, my friends, esta rebelión, mis amigos, will come into existence llegará a la existencia through the union of church and por state la unión de la iglesia con el Estado, in the image of the beast en la imagen a la bestia and the introduction of the mark of the y la beast. presentación, introducción de la marca de la bestia, That will be the legislating que será la creación de leyes of a false day of worship de un día falso de adoración that is contrary to the law of God. que está en contra de la ley de Dios. Even in the book of Psalms, Aún en el libro de Salmos, the issue of the mark of the beast is spoken of. la marca de la bestia, ese tema se menciona. Because David, Porque David, he was not simply a king, él no era solamente un rey, he was a prophet. era un profeta también. I want you to turn your Bibles back to Psalm chapter 11, Por favor, Salmos 11, por favor. because the Bible is going to let us hear Aquí la Biblia nos mostrará, let us know para mostrarnos how this issue cómo este asunto tan of the importante issue of the mark of the beast de la marca de la bestia is going to come to va a pass. llegar a pasar. In Psalm 11 and verse 2, the Bible says, Aquí dice en Salmos 11:2, "For lo, the wicked bend their bow. porque he aquí los malos tensan su arco, They make ready the arrow upon the string, preparan sus saetas o flechas sobre la cuerda, that they might in secrecy, para que en secreta, en oculto, in darkness, en oscuridad, ambush poder atacar the upright in los heart." rectos de corazón. What is this bow and arrow that the wicked are bending? ¿Qué significa el arco y la flecha que los impíos están preparando? Before we discover this truth, Antes de entender esta verdad, I want you to realize quiero que comprendan that when somebody uses a bow and arrow in battle, cuando alguien usa el arco y la flecha en una it's batalla, not for hand-to-hand no combat. es para pelear mano a mano, It's for long distance es warfare. para crear una guerra a larga The distancia. arrow is shot over here, Porque en este lado but it hits the target all the way over there. se lanza la flecha de acá, pero la meta, el blanco, es al otro lado muy lejos. What is this bow and arrow? ¿Qué significa este arco y esta flecha? Turn your Bibles to Jeremiah chapter 9, Jeremías 9, por favor, looking at verse 3. capítulo 3, versículo 3, 9:3. The Bible tells us here Aquí dice la Biblia, in Jeremiah 9 and verse 3. Jeremías 9, versículo 3. And they bend their tongues like their bows for lies. Hicieron que su lengua lanzara mentiras como un arco. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the bending of the bow and arrow el preparar el arco y la flecha is the symbol of the preparation of lies es un símbolo de la preparación que se compone de mentiras in the mouths of the wicked. en las bocas de los impíos. And when one is speaking Y lies, cuando uno está hablando mentiras, they are revealing the spirit están demostrando un espíritu of the father of del lies. padre de las mentiras. Because in the book of John, Porque en el libro de Juan, chapter 8 capítulo 8, and verse 44, versículo 8, 44, when Jesus was contending with the cuando Pharisees, Jesús estaba discutiendo con los fariseos, he said to them, Él les dijo, "Ye are of your father the devil, tú eres de tu padre el diablo, and the lust of your father y los, he will do." y los deseos de vuestro padre lo harán. He was a murderer from the beginning Fue un asesino desde el inicio and abode not in the truth. y nunca permaneció en la verdad. For there is no truth in him. Porque no hay ninguna verdad en él. When he speaketh a Y lie, cuando habla de una mentira, he speaketh of his own. habla de lo suyo. For he is a liar Porque es un mentiroso and the father of it. y el padre de la The mentira. devil himself El diablo, él mismo, is the father of es el lies. padre de las mentiras. So whether you like it or not, Aunque te quiera gustar o no, anytime a man speaks a lie, cuando una persona miente, they are directly under the influence están bajo la influencia of the devil himself. del diablo mismo. There's another title for the devil Hay otro título para el diablo that is spoken of in the book of que Revelation, también en Apocalipsis se menciona. chapter 12 Capítulo 2, and verse 9. 9. Turn your Bibles there, please. Apocalipsis 9, Capítulo capítulo 9, 9, verse 9. 9. The Bible says no, this. no, chapter, 12, verse 9. ok, 12, 9, perdón, 12, 9. The Bible tells us here, La Biblia dice aquí, and the great dragon was cast out, y fue lanzado aquel dragón, la serpiente antigua, that old serpent called the devil and Satan,
llamado el diablo y Satanás mismo. Another title for the dragon or the devil in the Bible Otro nombre para el diablo en la Biblia is the dragon. es el dragón. Listen closely. Escuchen bien. When a person is speaking lies, Cuando una persona está mintiendo, they are speaking under the influence of the devil. están bajo la influencia del diablo. And because the devil is identified as the dragon in the Bible, Y como el diablo se identifica como el dragón en la when Biblia, one speaks lies, cuando uno miente, what you're listening to lo que estás escuchando is the speech Es- of the dragon. el idioma, el lenguaje, las palabras del dragón. And the Bible lets us know Y la Biblia nos muestra that there is an important prophetic power que hay un poder poderoso profético that will speak with the speech of the que dragon va a hablar con el idioma del dragón in these last en days. estos últimos días. In Revelation En chapter 13, Apocalipsis 13, looking at verse 11, versículo 13, 11. the Bible says here, Aquí dice la Biblia: "And I beheld another beast coming up out of the earth, después vi otra bestia subía de la and he tierra had two horns like a y lamb, tenía dos cuernos and he semejantes a un spake cordero like a y dragon." hablaba como un dragón. A beast Una bestia in Bible prophecy en la profecía bíblica is a symbol of a kingdom. es el símbolo de un reino. Because in Daniel chapter 7, beginning at verse 2, Porque en Daniel 7:2, beginning at verse 2, empezando en versículo 2, the Bible says la this, Biblia dice: Daniel spake and said, Daniel habló y dijo: I saw in my vision by the night, yo vi en las visiones de la noche, and behold, the four winds of the heaven y aquí he visto los cuatro vientos del cielo strove upon the great sea, que estaban sobre el mar. and four great beasts came up out of Y the cuatro sea, grandes bestias salieron del mar, diverse one from another. cada uno diferente que el otro. Verse 17 says, Aquí el versículo 17 dice: These great beasts, which are estas bestias que son cuatro, four kings, son cuatro reyes which shall arise out of the earth. que se levantarán de la tierra. Verse 23 Y declares, versículo 23 dice: Thus he said, así dijo, the fourth beast la cuarta bestia shall be the fourth será kingdom el cuarto reino upon the earth. sobre la tierra. A beast in Bible prophecy En profecía is a symbol bíblica, of a kingdom. una bestia es un reino. In more modern language, En lenguaje moderno, we would say a political power. diríamos un poder That's político. what we're looking at in Revelation Eso es lo que 13 estamos viendo en Apocalipsis 13, and verse 11. versículo 11. A new political power Un poder político nuevo coming into existence. está empezando a nacer. But unlike those other kingdoms, Pero diferentemente que los otros reinos, symbolized as beasts como bestias, in Daniel chapter 7, en capítulo 7 de Daniel, this kingdom este reino is prophetically rising out of the earth proféticamente sale de la tierra and not out of the y waters. no del agua. Now, according to Revelation De 17 acuerdo con Apocalipsis 17, and verse 15, versículo 15, in prophecy, en profecía, a kingdom of waters, waters las aguas are symbol simbolizan of many people, multitudes, which means que significa that this power que este poder, in Revelation chapter 13 and verse 11, 13:11 de Apocalipsis, because it's coming out of the porque earth sale de la tierra y no del mar and not out of the water, y no del agua, this is a nation es una nación that is rising que into nace power, al poder, not where there are many people, no donde hay mucha gente y multitudes, but there are few people. son pocas las personas. And as it is rising Y into como power, nace al poder, the word of God says it has two horns dice que like a tiene lamb. dos cuernos como un cordero. In John chapter 1 and verse 29, En Juan 1:29, the Bible gives us an la understanding Biblia nos dice algo muy of importante. what the lamb stands as a symbol of. ¿Qué simboliza un cordero? The Bible tells us there, Dice el cordero, behold the Lamb of God, de acuerdo al cordero, aquí el cordero de which Dios, taketh away the sin of the world. que quita los pecados del mundo. John the Baptist Juan el Bautista was speaking of Jesus estaba himself. hablando de Jesús mismo. The lamb in the El Bible cordero en la Biblia stands as a symbol of es un Jesus. símbolo de Jesús. This means Esto significa that this nation in que esta Revelation nación en Apocalipsis chapter 13 and 11, 13, versículo 11, when it rose into power, cuando salió al poder, it will profess to be a Christian va nation a profesar ser una nación cristiana that will promote the principles of que va a Jesus promover Christ. los principios de Jesucristo. Some of the principles of Jesus Christ, Algunos de los principios de Jesús, the Lamb of God, el Cordero de is Dios, spoken of in Galatians chapter se 5, menciona en Gálatas 5, beginning at verse 1. 5 versículo 1. Please turn your Por Bibles there. favor,
abran sus Biblias a Gálatas 5, The Bible says here, versículo 1. Dice, stand fast therefore estad pues firmes in the liberty en la libertad wherewith Christ hath con made que you free, Cristo nos hizo libres. and be not entangled Y again no os sujetéis de nuevo in the yoke of bondage. al yugo de esclavitud. When Jesus comes into our lives, Cuando Jesús viene y entra en nuestra the vida, Lamb of God, el Cordero de Dios he brings liberty trae libertad and freedom. y la libertad. Another word. principle Otro principio associated to the Lamb of God, asociado con el Cordero de Dios, Jesus Christ, Jesucristo. is spoken of in Matthew chapter 22 Mateo 22, and verse 21. versículo 21. Once again, Mateo, as Jesus was contending with the Pharisees, mientras él estaba discutiendo con los fariseos and they tried to have him say y something quisieron que él diga algo that would get him in trouble with the Roman que nation. podría meterlo en problemas con la nación romana. Jesus said, bring me a penny. Jesús dijo, tráigame una moneda. Whose name En esta moneda, ¿cuál nombre and superscription is on this y penny? foto está descrito acá en esta moneda? They said, Caesar's. Ellos respondieron, César. Jesus says this in verse 21. Entonces, en capítulo 21 de 22, Render therefore unto Caesar the things which are entonces Caesar's, le dijo, dad pues a César lo que es de César and unto God the things which are God's. y a Dios lo que es de Dios. In one small sentence, En una oración muy pequeña, Jesus established the principle Jesús estableció el principio of the de separation la separación of church and state. en lo que es separación de la iglesia What is God's y el is Estado. God's, Lo que es de Dios es and what Dios is the state's y lo que es del Estado is es the del Estado. state's. This nation in Revelation 13 and verse Esta 11, nación de Apocalipsis 13:11 it will promote liberty, va a promover la libertad, it will promote freedom, va a prometer it will promote justice for all, justicia para todos, it would have a government va a tener un gobierno that would separate church que separará and state. la iglesia y el Estado. Now you tell me, Ahora dígame, what nation in history ¿cuál nación en la fits historia del these mundo characteristics? tiene todas estas It can be características? none other than No puede ser otra the nación United States sino of los America. Estados Unidos de Norteamérica. Because when the United States of America came into Porque cuando existence, nació Estados Unidos, it came into existence nació in a place en un lugar where the historians called donde the New World, lo que llamaban el Nuevo Mundo, where there are not many people. donde no hay muchas It was multitudes. professedly a Christian nation Profesaban ser cristianos, because there were some pilgrims porque habían algunos pioneros that fled que persecution salieron de la persecución, huyendo de la from persecución kings and popes de los reyes y papas in Europe en Europa, to come to the New para World, llegar al mundo nuevo, to establish a government para poder establecer un gobierno that would have no kings que no tenía reyes and no popes, y sin papas, so they could worship para God que podían adorar according to their de acuerdo conscience. con su conciencia. The Constitution of the La United States of Constitución de America Estados Unidos de Norteamérica and the government structure y, of the United States y of la estructura America del gobierno are established están establecidos upon two principles sobre dos principios that básicos make up the foundation que son el fundamento of our government. de nuestro gobierno allá. Republicanism, El gobierno republicano, a government de gobierno of the people, del pueblo, by the people, por el pueblo and for the y people. para el pueblo. And Protestantism, Y protestantismo meaning the Significa- people can worship God significa que cada uno puede adorar a Dios como quiera, according to their de acuerdo conscience. con su conciencia. But the Bible Pero la says Biblia dice that one day que algún día the USA Estados Unidos de will Norteamérica apostatize from these truths va a llegar a la apostasía de estas verdades. because it will turn its back on the Lamb Porque va a dar su espalda al Cordero and begin to speak like the y va a dragon. empezar a hablar como el dragón. The only way that a nation can speak La única forma que una nación puede hablar así is through its es legislators por medio de legislamiento and its court systems. y sus cortes, In other words, su sistema judicial. in the United States of America, Por ejemplo, en Estados Unidos de the Norteamérica, citizens los ciudadanos vote for representatives. siempre votan por representantes. These representatives go to Washington, D.C. Esos hombres y mujeres que eligen se van a la capital, Washington, They make laws, hacen leyes they vote against laws. y votan en contra de leyes. And when they vote, Y cuando ellos
toman un voto and these laws are upheld, y estas leyes se crean or these laws are casted down, o estas leyes son derrumbadas, they say the people have spoken. ellos dicen el pueblo ha votado, ha hablado. Because these representatives Porque estos representantes are supposed to be nos representing representan the interests los intereses of the de los citizens ciudadanos of the nation. de la nación. That is the way that the Esa es la nation forma speaks, que la nación habla through its laws por medio de sus leyes and the rulings in its court y, system. y sus legisladores. When the Bible tells us La Biblia nos dice, that the USA will one day speak like a dragon, Estados Unidos, Norteamérica, cuando dice que va a it's hablar como letting us dragón, know in prophetic está language diciendo proféticamente that the USA que Estados Unidos will begin to make legislation comenzará a crear leyes that will promote que promoverá the agenda la agenda of the dragon, del dragón, the devil himself. el diablo mismo. And what is the ultimate agenda of the ¿Y dragon? cuál es la agenda última del dragón? Revelation chapter 12 and verse 17 Apocalipsis tells us. 12, 12, 12, verse 17 versículo 17. tells us this. 12, 17. And the dragon was wroth with the woman, Dice, y el dragón se airó con la mujer and went to make war with the remnant of her y seed, se fue para hacer guerra contra el resto de su which descendencia, keep the commandments of God los que guardan los mandamientos de Dios and have the y testimony tienen el testimonio of Jesus de Christ. Jesucristo. My friends, Mis amigos, do you not see ¿no pueden ver how the dragon cómo el dragón is seeking to make está war buscando hacer guerra with the upright? con aquellos justos? Because those that keep the Porque commandments los of que God guardan los mandamientos de Dios are the upright, son los justos. and he's going to do this work Y va a hacer este trabajo in darkness. en la oscuridad y tinieblas. Why? ¿Por qué? Because it's going to be the speech of the dragon. Porque va a ser las palabras del dragón. And remember, Y recuerden una cosa, when the dragon speaks, cuando el dragón habla, the dragon lies. siempre miente. Because the Bible told us Porque la Biblia nos dijo in Revelation 12 and verse en 9 Apocalipsis 12, 9 that dragon que ese dragón is the devil, es el diablo, that old serpent. esa serpiente antigua. And in Genesis chapter Y en 3 Génesis 3, and verse 1, versículo 1, speaking of the serpent, hablando de la the serpiente, Bible says, la Biblia dice, now the serpent was more subtle pero la serpiente era más sutil than any beast que of the cualquier field. otra bestia del campo. The United States of Estados America Unidos de is Norteamérica going to move more subtly tomará decisiones sutilmente than any other que beast, cualquier otra any nación, other en nation otra nación, on planet en Earth. este planeta. Are you following? ¿Me están entendiendo? My friends, Hermanos, I need you to listen closely. necesito que escuchen con cuidado. Do you want to know ¿Quieren saber what type of lie qué tipo de mentira the devil is going to el use diablo va a inventarse to conceal para poder esconder his war su guerra against contra God's commandment-keeping el people, pueblo de Dios que guardan los the mandamientos, upright? los justos de corazón? It's found back in Jeremiah Podemos verlo en Jeremías chapter 9 and verse 8. 9:8. Jeremías 9:8. The Bible says La Biblia this. dice allí. In Jeremiah 9 and verse 8, 9:8 dice, the Bible says this. la that- Biblia dice The tongue is an arrow shot out. que saeta afilada es la lengua de ellos, It speaketh deceit. engaña lo que habla, engaño habla, One speaketh peaceably to his neighbor with his mouth, uno habla a su vecino con mucha paz, but in his heart pero en su corazón he layeth his weight. coloca todas sus acechanzas. Speaking words O of sea, peace, hablas palabras de paz, but he's really trying to ambush pero está creando the upright. a los justos, una guerra contra los justos. The lie, Las mentiras, the legislations en su forma de leyes, will be concealed estarán escondidos in a message of peace. en un mensaje de paz. We need to make this legislation Tenemos que crear una ley so there can be peace in the para que nation. haya paz entre las We need naciones. to make this legislation Queremos que crear leyes to ensure the liberties and para, the freedoms para asegurar las libertades of our citizens. de nuestros ciudadanos. Do you know that's exactly what happened Es justamente lo que ya pasó in the United States of en America Estados Unidos de Norteamérica. after 9/11, Después del septiembre, el 11 de when the septiembre, Twin Towers were brought cuando down to the cayeron las ground? dos torres mellizas. In under 1 week, En menos de una semana, the government of the United States of America el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica presented legislation presentó leyes known as the Patriot Act. conocidos como leyes patrióticos. Do you know it is impossible ¿Saben que ahora es For imposible them para que ellos to have written que hayan escrito that document
ese documento that was hundreds of que pages tenía cientos de páginas within the short space of time en apenas un corto tiempo that they presented it. que lo presentaron en una semana. It's because Es porque they already had ya lo tenían the Patriot Act preparado todo antes, written up preparado and ready to go. y listo para ensayar. And they said to the citizens Y of le our dijeron a country, los ciudadanos norteamericanos, we need to put this Patriot Act necesitamos esta ley into law para convertirlo en ley, to keep us safe para que nos proteja from all de terrorists. todos los terroristas. Well, you know what happened? Pero ustedes saben qué pasó? When the Patriot Act came in, Cuando esa ley se votó, the only thing that happened lo único que pasó, was our freedom nuestras libertades. was no longer safe from the government. Ya no teníamos libertad contra el gobierno. Every one of our phone calls, Cualquier llamada every one of our telefónica, emails, cualquier correo electrónico, everything todo lo que tú haces became open to the government. estaba abierto al gobierno ahora. But they concealed it Pero ellos lo escondieron in a legislation en una ley that said que peace. decía, te vamos a dar protección. And that's exactly what's Y es happening now. exactamente lo que pasó y en otros países también. I need you to take your time now to look at the screen with me. Ahora quiero que vean algo en la pantalla conmigo, por favor. In 2017, En 2017, the United States of America received a new president. Estados Unidos recibió un nuevo presidente. As you all know, Como ustedes saben, his name is Donald Trump. se llama Donald Trump. As Donald Trump was running to become the president, Mientras él estaba haciendo la candidatura a la United States of presidencia de America, Estados Unidos, he began to have some very big meetings él empezó a tener reuniones muy poderosos with the evangelicals, con los evangélicos, the Christians los cristianos in the U.S. en Estados Unidos. And he found out Y descubrió, that there was something that was very important to them había una cosa muy importante para ellos, that they wanted him to get rid of. que ellos querían erradicar. It was called the Johnson Amendment. Se llamaba una ley Johnson. The Johnson Amendment Esta ley Was a Johnson, law. era una ley that kept all tax exempt organizations que forzaba que todas organizaciones sin fines de lucro y libre de impuestos from using their voices no podían usar su boca or their money o su dinero from promoting a politician para promover a un político or opposing a politician. o oponerse de un político. If they did that Si ellos harían eso, and went against the Johnson o Amendment, sea, si ellos se opondrían contra esa ley, they would lose their tax exempt perderían status. su estatus de liberación de impuestos. This has kept Eso ha mantenido the churches in the que las United States of iglesias en America Estados Unidos from being involved in que se politics. involucren en política. It has effectively Eso ciertamente afectó. made a strong wall Hizo una pared fuerte to separate para church separar la iglesia and state. y el Estado. As soon as Donald Trump Del became momento president, que él llegó a ser presidente, on the very first National Day of Prayer, en el primer día de oración, Donald Trump signed an executive order él firmó una orden ejecutiva to give relief para poder ayudar to the Christian churches a las iglesias cristianas, from the Johnson Amendment. para poder protegerlos contra esa ley. I want you to see how important this is. Quiero que entiendan la importancia de este acto. If churches and nonprofits Si las iglesias e instituciones sin fines de lucro can do that, pueden hacer eso, meaning use their money in o sea, usar politics, su dinero y meterlo en la política, suddenly de repente hundreds of millions of cientos dollars de millones de dólares in tax deductible que son deducibles del impuesto, charitable giving que son humanitarios, becomes part of our political system. ahora se forman parte de nuestro sistema político. My friends, I want you to listen to this. Escuchen esto, mis amigos. Many millionaires Muchos millonarios put their money in politics, ponen su dinero en la política, but they have to pay taxes pero on it. tienen que pagar impuestos. If the Johnson Amendment is removed, Si se elimina la ley Johnson and these same millionaires y estos mismos millonarios want to support a political candidate, quieren apoyar a un candidato político, if there's a church that they know si hay una iglesia que ellos conocen is supporting a political que candidate, apoya a ese candidato, for instance, let's say Donald Trump, por ejemplo a Donald Trump, and those millionaires y esos millonarios want to support Donald quieren Trump, apoyar a Donald Trump, instead of going through the normal en process vez de ir por el proceso normal of putting their millions of de dollars poner millones de dólares into some political group en un grupo político that would support Donald Trump, que apoyan a Donald Trump, they would just go to that church ahora se van a la iglesia that they know is supporting que Donald Trump, apoya a Donald Trump, put their money le ponen su dinero
in the offering plate como ofrenda and mark it for Donald Trump's y lo campaign. marcan campaña Donald Trump. And not only would they be supporting Donald Trump, No solo apoyarían a Donald Trump, but they would receive pero también a recibirían tax-deductible receipt in the mail, liberación de impuesto, which means they would get all que that money significa que right todos back. lo reciben de nuevo otra vez. Do you know how powerful that would make the churches? ¿Entienden el poder que daría a las iglesias? The churches would then become Las iglesias entonces serían the most influential power el poder más influyente in the United States of en America. Estados Unidos de Norteamérica. This is exactly Es what exactamente God's last day lo que messenger dice la mensajera de Dios en los Ellen últimos White días. spoke of Elena G. de in White, the book Great cuando Controversy dijo en el conflicto de los on siglos, page 445. en página 400, what page? 445. 445 en inglés, When the leading churches cuando las iglesias líderes of the United States of de America Estados Unidos de Norteamérica come together se unan on the points of doctrine sobre el punto de doctrina that they hold in que common tienen en común to influence the state para influir al Estado to make their decrees para que hagan leyes, and sustain their decretos institutions, y apoyen sus instituciones. then Protestant America Entonces el gobierno protestante de Norteamérica will form an image va a formar una imagen to the Roman hierarchy a la iglesia romana and the infliction y van a influir of civil penalties penalidades civiles upon dissenters contra aquellos que son disidentes. will be the result. Eso va a resultar en leyes contra ellos. That is the direction we're Esa moving es la in dirección que estamos Right viendo now, ahora, en este momento, in the United en States of Estados Unidos, America. Norteamérica. I'm going to move forward. Vamos a continuar. Trump declares day of prayer Trump declara el día de oración for Harvey victims. para las víctimas de Harvey. Not too long ago, Hace no there mucho was a massive hurricane ripped había through un Texas. huracán que pasó por Texas. And so because ¿Por qué? they wanted to help the people, Porque querían ayudar a esa they gente. wanted the blessings of God to be on those Querían las people, bendiciones de Dios sobre eso. Trump declared a national day of prayer. Declaró un día de oración. Listen closely. Mira lo que dice aquí. President Trump has signed a declaration El presidente Trump ha firmado una declaración designating Sunday designando al domingo as a day of como prayer día de oración for the Hurricane Harvey para victims. las víctimas del huracán Harvey. The president said that it El, was el presidente appropriate dijo during times of great need que durante momentos de to crisis ask for God's que blessing. debemos pedir la And bendición de God's Dios guidance. y su dirección de Dios. He signed the declaration Friday Él lo firmó el viernes, after meeting with faith leaders in the Oval Office. el viernes después de haberse reunido con los líderes religiosos en su oficina. Now, my friends, as servants of God, Hermanos, como siervos de Dios, anytime our fellow man is in need, cuando nuestros siervos, cuando We should- nuestros hermanos humanos tienen una necesidad, we should realize that we need to pray for our debemos neighbors. orar por ellos, Amen. por los líderes. However, Pero if somebody has an immediate need, si alguien tiene una necesidad urgente, let's say you're in a car por accident, ejemplo, estás en un accidente de somebody gets thrown automotriz out of the windshield, y alguien sale por la ventana and they're laying on the y pavement, están en la carretera, they obviously need prayer. obviamente necesitan oración. Would you wait 2 days later to pray for them? ¿Vas a esperar 2 días para orar por ellos? No. No, definitivamente no. Well, my friends, Pero mis hermanos, when President Trump signed this executive order cuando él firmó esa orden ejecutiva, saying we need to pray for those people that are suffering in Texas, tenemos que orar por estos hermanos y personas que están sufriendo en Texas. he signed this executive order Él firmó la orden for a national day of prayer para un día de oración on el Friday, viernes. but then he said, Pero después dijo, we'll pray for them 2 days later pero on vamos a Sunday. esperar 2 días y orar para ellos el viernes. Why wait 2 domingo. days? ¿Por qué esperó 2 días? Why not pray on Saturday? ¿Por qué no orar el Matter of sábado? fact, why not pray that Friday? ¿Por qué no orar el viernes? Why wait until ¿Por qué Sunday? esperar hasta el domingo? My friends, ¿Por qué, mis the amigos? reason La razón que lo hizo that así, they said we're going to pray on Sunday porque vamos a orar el domingo, is because those faith es leaders porque aquellos líderes religiosos that were influencing Donald que estaban Trump influyendo al presidente to make this national day of que hagan prayer, este día de oración, they wanted to place honor querían honrar on Sunday al domingo and begin y querían comenzar to prepare the minds para preparar las of the mentes citizens of de the los United States ciudadanos of de America Norteamérica to look at para Sunday que miren al domingo as a holy day. como un día santo. Servant of God says Pero el siervo de Dios dice, the book
Testimonies to the Church, en Volume Testimonios, 5, tomo 5, page 451. página 451 en The inglés. Sunday movement El is now making its way in darkness. El movimiento del domingo está procediendo y avanzando en las tinieblas. The leaders are concealing the true issue. Los líderes están escondiendo sus motivos verdaderos. That means they're moving in darkness. Significa que están trabajando en la They're oscuridad. trying to ambush the upright. Están queriendo atacar a los justos. And many who unite in the movement Y muchos de los que se unen con este do movimiento not themselves see whither the undercurrent is ni tending. siquiera entienden dónde va este movimiento. I don't think Donald Trump knew what he was doing. Yo estoy seguro que Donald Trump ni siquiera entiende He's lo que being estaba haciendo. manipulated Está siendo manipulado because he has a political agenda porque él tiene una agenda política that is making him que le está permitiendo become the servant que él llegue a ser el siervo of the false prophet's agenda, del profeta falso, apostate Protestantism. protestantismo apostatado. Its professions are mild Dice que habla con voz suave and apparently y Christian, una actitud aparentemente cristiana, but when it shall speak, pero cuando habla it will reveal the spirit of the va a dragon. hablar con el espíritu del dragón. Last day events, Eventos de los últimos días, page página 125. 125 en inglés. The Sunday movement is now making its way in darkness. Los movimientos, el movimiento del domingo estamos procediendo en oscuridad. The leaders are concealing the true issue. Los líderes están escondiendo el tema And many verdadero. who unite in the movement do not themselves see Y los que forman parte tampoco entienden lo que whither the están haciendo. undercurrent is tending. Donde todo está yendo. They are working in blindness. Están procediendo en ciegamente. They do not see No ven that if a Protestant que government si un gobierno like the protestante United States of America como Estados Unidos de Norteamérica sacrifices the principles sacrifica sus principios, that have made them a free, independent nation, los cuales le han hecho una nación independiente y libre, and through y por legislation medio de sus leyes brings into the Constitution mete principles a la Constitución that will propagate papal que falsehood va a traer falsedades papales and papal delusion. y delusiones. They are plunging into the Roman horrors of Están the dark entrando ages. a los horrores de las edades medias. My friends, Mis queridos amigos, the wicked los impíos are being used by the dragon están siendo usados por el dragón to ambush para poder atrapar God's upright in heart. a los justos de corazón de Dios. And as they are doing this work Y mientras hacen este trabajo to prepare lies para preparar mentiras that will bring about a time of trouble que va a traer un tiempo de prueba for those who are seeking to keep by faith para aquellos que por la fe quieren obedecer the commandments of God, los mandamientos de Dios. I want you to see what the cry Quiero que sepan lo que es el grito of God's commandment keeping people will del be pueblo de Dios in this en critical este hour. momento tan crítico. Turn back to Psalm chapter 11, Salmos 11, going to verse 3 versículo 3. as we begin to close. Mientras cerramos, The Bible tells us la here, Biblia dice en Salmos 11, versículo 3. if the foundations be destroyed, Si fueren destruidos los fundamentos, what shall the righteous do? ¿qué ha de hacer el justo? Who are the righteous? ¿Quiénes son los justos? Psalm 119 Salmos 119, and verse 172 says, versículo 172 dice, my tongue shall speak of thy word, mi lengua hablará de tu palabra, for all thy commandments are porque righteousness. todos tus mandamientos son justicia. The righteous are the upright. Los justos son los que guardan. The righteous are those who by faith Los justos son aquellos que por la are fe looking unto Jesus están, for strength están con los ojos puestos en Cristo to keep God's royal law, para tener fuerza y obedecer sus leyes, the leales, 10 commandments. los 10 They're mandamientos. crying out to God. Están orando al Señor. And they say, Lord, Señor, if the foundations are si destroyed, los cimientos están destruidos, what will your commandment keeping people do? ¿qué hará tu pueblo que guardan los mandamientos? Do you know what foundations they're talking about? ¿Sabes de cuáles fundamentos estamos That hablando? word foundations Esa palabra, cimientos, in the fundamentos, original Hebrew en el language, original hebreo, it means significa lo the siguiente, basis que la base for political sobre la cual la política or moral support. o el apoyo moral. You see right now, Ahora en este momento,
God's commandment keeping people. el pueblo remanente que guarda los mandamientos. We have Tenemos in place puesto en su lugar with the majority of the governments of our world a mayoría de los gobiernos del mundo. foundations, Tenemos fundamentos, cimientos, a basis una base politically políticamente, for which por lo cual we can morally podemos moralmente obey our consciences towards obedecer God. nuestras conciencias. In the United States of America, En Estados Unidos, it is our Norteamérica, constitution. es nuestra constitución. Even here in Bolivia, Aquí en you Bolivia have the same. tenemos lo It has mismo. been brought to my attention Me ha traído a mi that there is a atención law que hay una ley that your government is que considering en este momento se está considerando that might bring into question que podría amenazar your ability tu habilidad to keep the commandments de of guardar God los mandamientos de according Dios, to the will of de God. acuerdo con la voluntad de Dios. And they're saying, Lord, Y están diciendo, Señor, if the political powers of our si world el sistema político del mundo change cambia the governing structure, la base overthrow fundamental the laws of the land, y votan y tiran las leyes that de la say we tierra can worship you que nos protegen la and conciencia keep your y guardar commandments tus mandamientos according to our de acuerdo conscience, con nuestra conciencia. then what will the righteous, Entonces, ¿qué van a hacer los justos? what will your commandment keeping people do ¿Qué hará tu pueblo que guardan los when the mandamientos laws of the land cuando las leyes de la are tierra no longer there ya no están allí para to protect protegerte? us? The answer comes from God. La respuesta viene In directamente de verse Dios. 4 of Psalm En chapter 11, Salmos 11, versículo 4. it says, The Lord is in his holy temple. Jehová está en su santo templo. The Lord's throne. Jehová tiene, Is in en heaven. el cielo está su trono. Why is that supposed to be a comforting response ¿Por qué es eso una to respuesta the cry of the righteous? y apoyo a los justos? Do you want to know why? ¿Saben por qué? If you turn your Bibles Porque si vemos en sus to the Biblias book of Psalm, a Salmos chapter 97 97, and verse 2, versículo 2. the Bible tells us something about the throne of God Aquí la Biblia nos dice algo del trono that de is Dios located in heaven. que está en el cielo. It says, Clouds and darkness are round about him. Dice, nubes y oscuridad alrededor de él, Righteousness and judgment justicia y juicio are the habitation son el cimiento of his throne. de su trono. The word habitation Aquí el cimiento, means habitación, foundation. significa cimiento. At the foundation of the throne of God, Como fundamento del trono there de is Dios righteousness hay justicia and there is judgment. y hay juicio. Well, in Psalm 119 Entonces, Salmo and verse 119, 172, unos we 172, found out that hemos righteousness descubierto que la is justicia the commandments of God. son los mandamientos de Dios. The same way, Igualmente, if you were to look into the Old Testament sanctuary system cuando estudias el sistema del santuario del Antiguo and you Testamento went into the most holy y place, entras al lugar santísimo, you would see the Ark of the Covenant. entrarías a ver el arca del It was pacto. called the Ark of the Covenant Se llamaba el arca del pacto because inside of the porque Ark adentro del arca was the covenant of God, estaba el pacto de Dios, the Ten los 10 Commandments. mandamientos. On top of the Ark Encima del arca was located the mercy seat, estaba el asiento de justicia, which is a symbol que es un símbolo of the throne of God. del trono de Dios. So at the Así foundation como cimiento of the mercy de seat la misericordia de was the Dios Ark of the está Covenant el arca del pacto, where the law of God con el is, la ley de a Dios, symbol of what's going un on in símbolo heaven. de estar pasando en el cielo. At the foundation of God's Como, throne como el cimiento del trono de is His Dios covenant, está su pacto con nosotros, His commandments. sus mandamientos. My friends, listen Hermanos, closely. escuchen The amigos, reason they answer in Psalm 11 la razón de que Salmos 11:4 nos trae la respuesta de Dios, and verse 4 versículo is 4, so comforting. es tan lindo para nuestro When God corazón, says, porque Dios dijo, The Lord is in His holy temple, Dios está en su santuario, the Lord's en su throne is in templo, heaven, su trono está allí en el cielo. it's because wherever you have a throne, Es porque donde tienes un trono, you have a kingdom. tienes un reino. God is telling us. Dios está It diciendo, makes no difference what the kingdoms of this world do. no me interesa lo que los reyes de la They tierra can hagan, change their que laws. cambien sus They can leyes, try to overthrow my que commandments hagan todo lo posible para They can derrumbar seek los to mandamientos. persecute you Pueden for perseguirte being obedient por ser leal to your husband, a tu esposo, Jesus Christ. Jesucristo. But as long as the throne of God Pero mientras el trono de is Dios established in está the courts of heaven, establecido en la corte del cielo, that means eso significa my law mis leyes can never be overthrown, nunca puede ser and derrumbado my kingdom y mi reino can never be overthrown. nunca derrumbará. And whoever obeys my righteous law, Y el que obedece mi the mandamiento, kingdom of el God reino del cielo will stand with them. estará a su lado. It makes no difference. No me interesa When we're hated of all cuando nations todas for las His naciones name's te sake, odian.
God porque Dios will stand estará with the upright. con aquellos Because men can change their laws, que guardan sus leyes, porque but los no hombres man pueden cambiar sus can leyes, ever pero overthrow nadie puede derrumbar throne of el God. trono de Dios, because it is in his porque holy está en el mountain. lugar santo. My friends, Mis hermanos, God will stand Dios estará al lado with the upright. con los que están puros de corazón. That's why we must pray. Por eso tenemos que orar. Keep back thy servant Señor, mantén tu siervo from presumptuous sin. de pecar presunciosamente. I want to stand in that Yo hour. quiero pararme firme en ese día. My friends, Amigos, preparations are being made right now preparaciones se están haciendo en este momento to bring us into this crisis. para entrar a esta crisis. The religious powers of our Los world, poderes religiosos de they esta are tierra coming together se están uniendo to bring us into this crisis. para meternos en esta crisis. And I'm not just telling you something Y no te estoy diciendo solamente algo that I believe. que yo creo, I'm telling you something te that estoy I know. diciendo algo que yo sé. I'm going to share something with you. Compartiré una cosa más. A few years ago, as I was working as a call porter, Cuando yo estaba trabajando como colportor, I began visiting evangelical churches yo comencé visitando a las iglesias evangélicas to share with them the everlasting para gospel. compartir el evangelio eterno. And I was using the health Y message estaba usando el mensaje de salud as the entering wedge como la forma de ingresar to come in para poder entrar and share y God's eternal compartir truth. la verdad eterna de Dios. As I was in New York, Y cuando estaba en Nueva York, I remember coming to some large buildings. me recuerdo que entramos a unos edificios altos. One of them looked like a large church Parecía una iglesia grande. with a quite tall steeple on top. Tenía el techo muy I alto. said, wow, this looks like a big church. Yo dije, este debe ser una iglesia grande. I should get inside of this one. Yo creo que voy a entrar aquí. And so I went inside an open door, Así que abrí la puerta y entré, walked around the building for a caminé while, por el edificio and I found a secretary sitting in an y office. descubrí que había una oficina con una secretaria. And so I approached her and I told her why I was there. Así que me acerqué a ella y le dije por qué yo estaba She ahí. then informed Y me después ella me informó that I was at the headquarters for the ecumenical movement in New que, York. que yo estaba justamente en la oficina de la cabeza ecuménico de Nueva York. The ecumenical movement De todo el movimiento en Estados is a Unidos. movement that was Eso- brought into existence Era un movimiento que se creó by the Roman Catholic por la Iglesia Church Católica to bring all churches together para unir a todas las iglesias back to Rome, y de vuelta a Roma, to acknowledge Rome para reconocer a Roma, ultimately solamente Roma, as the only one true church. con la única iglesia verdadera. When she told me that, I was very Cuando surprised. yo me dije, me sorprendí. She got on the phone, made a quick phone Levantó el call. teléfono y consultó. Shortly after, Después, one of the directors of the ecumenical un movement came out. director de ese movimiento ecuménico se acercó. I extended my hand to shake Le di his. la mano, He didn't shake my pero hand. no me quiso dar la Now mano. that shocked me. Pero eso me But you sorprendió. know, as a call porter, Porque yo era colportor. you just have to be quick about it. Hay que moverse rápido. And so I continued to tell him why I was there. Así que yo continué explicándole a él. And as I told him why I was there, Y mientras yo le expliqué mi razón de estar we allí, began to have a conversation empezamos a conversar. that took us to many different topics. Pero hablamos de muchos temas. Then he looked at me Después me miró en la and he cara. crossed his arms. Cruzó sus manos, his hand on his brazos, chin. y hizo así. He looked at me and he Me said, miró. "Where did you go to school?" ¿Dónde estudiaste? And I told him Y yo le dije that I attended que yo había asistido a particular Adventist a una university. universidad adventista. He said, "Oh, Ah, dijo, I knew there was something different about you. yo sabía que había algo diferente de ti. You're a Seventh-day Adventist, Tú eres aren't you?" adventista del séptimo día. I was shocked that he knew the school. Y yo me sorprendí porque él conocía la I universidad. said, "Yes, sir, I am." Sí, yo soy adventista, Señor. He paused for a second, then looked at me again. Me miró y me dijo, He said, "You know what? ¿sabes qué? The best preacher I ever heard. El mejor pastor Was a que yo Seventh-day conozco es Adventist. un adventista del séptimo día. That man sure did know his Bible." Y ese hombre conocía su Biblia. And he began to praise this Y Adventist empezó minister. a alabar a ese pastor. How he knew his Bible so ¿Cómo well. conocía su Biblia? I was smiling Yo estaba sonriendo until he paused again hasta que él paró otra vez and looked at me y me miró y me dijo. and said something that shocked Y me. después dijo algo que me dejó en shock. He said, También me dijo, "So you know what we're doing here then? así que tú sabes lo que estamos haciendo aquí, ¿no? You know about the Council of Nice? Tú sabes del Consejo de You Nice, know about the Council of Laodice? de la Odisea. You know what Constantine the Great did in 321 ¿Tú AD? sabes lo que hizo Constantino en This 321? man Este hombre, began to, point by point, punto por punto, ese hombre me explicó talk about all of the prophetic de history toda la historia that profética I would use que yo usaba in a Daniel and Revelation cuando yo seminar estudiaba Daniel y Apocalipsis to identify para the identificar Roman Catholic la Church Iglesia Católica as the beast como la bestia of Revelation del chapter 13. Apocalipsis I 13. was shocked.
Yo estuve en shock, My mouth was open. mi boca abierta. I could have caught every fly in the room. Yo podría haber tragado cada mosca en el cuarto. And then I stopped, Y pues paré. and I got real militant. Y después yo me hice militante. And I looked at him in the Y le eyes, miré a los ojos. and I said, Y le dije, so you know that I know what you know. así que tú sabes que yo conozco lo que tú sabes. And he looked at me, Y después me miró and he just dropped his head. y después colgó su cabeza. I had this interaction with this man Yo tuve esta interacción con ese hombre. just one day after. Un día después. I was driving along the highway with my father, O sea, un día después que tuve esa conversación, estaba and we were manejando el carro con mi papá. discussing Bible Y prophecy. estábamos hablando de la profecía. And my father looked at me Y and he mi said, padre me dijo, Chris, Chris, I wonder, yo a veces pienso, do you think ¿será posible that these men estos hombres that are going to bring in the Sunday que law van a traer la ley dominical have any idea what they're doing? tienen alguna idea de lo que están haciendo? And then the Lord of heaven Y el Señor del cielo blessed me with this me bendijo experience con esta the experiencia very next day. el siguiente día. Because the experience wasn't for myself. Porque esa idea, esa experiencia It no era was for para mí, all of us. era para todos nosotros. My friends, That was the day after you had the experience. the day after. El día después que habló con su papá, él tuvo la experiencia que Dios se lo dio. My friends, Mis amigos, we may not be preparing for the crisis, quizás nosotros no estamos en preparación But I para esa want you to crisis, know pero quiero que sepan that the dragon que el dragón is preparing se está preparando for you. para ti. Will you be amongst the upright? ¿Entre cuál grupo estarás? ¿Entre los justos o los injustos? Today, Hoy día, your prayer must be, tu oración debe ser, Lord, keep me back Señor, cuídame from presumptuous de los sin, pecados presunciosos, so that I might be innocent para que yo sea inocente in the hour en la hora of the great transgression. de la gran transgresión.